Esta es una presentación de MG Comunicación. Están a punto de cumplirse mañana 24 años de la desaparición de Frank Sinatra. Querido David Ortiz Celestino, qué gusto tenerte aquí. El gusto siempre va a ser mío, Jesús. Es mi debut presencial aquí, cosa que padre. me da muchísimo gusto y gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy agradecido de que vengas aquí con nosotros. Sinatra, ¿no? La figura definitiva de la música popular estadounidense del siglo XX. De la música popular y de un concepto de cantante que hasta la fecha ya tomó fisonomía a partir de este cantante de Frank Sinatra, Jesús. Frank Sinatra es por mucho el primer gran cantante que eslabonó el jazz y sobre todo el jazz con la música popular. Fue el que llevó a George Gershwin, a Cole Porter, a ser muy conocidos masivamente y trascendió las fronteras, no nada más de los Estados Unidos, sino las fronteras allende las fronteras, como dicen, hasta Europa. Y el concepto que conocemos ahorita de crooner como tal está totalmente sustentado en lo que hizo Frank Sinatra, quien nació en 1915, el 12 de diciembre, es guadalupano Frank Sinatra. Hoboken, Nueva York. Sí, en Nueva Jersey. Sí. Sí, y pues bueno, como bien dices, se cumplen 24 años. Cualquier fecha, cualquier cosa es pretexto perfecto para hablar de Frank Sinatra como este ser majestuoso que fue. Además es un hombre que fue ejemplo de resiliencia, porque a pesar de que empezó a cantar muy joven, pues prácticamente tuvo una salud muy frágil en sus primeros años. Fue hijo único de una mujer que prácticamente estaba circunscrita ahí a el tema del aseo en otros espacios. Su papá era bombero, no había mucho dinero y él quería cantar y se aferró a su don y logró primero entrar ahí a una orquesta secundaria de Nueva York y finalmente Tommy Dorsey lo recluta y se hace un boom en los 40s, ¿no? Así es, creo que todo gran personaje, sobre todo como el de Frank Sinatra, siempre hay una aura mítica, siempre trae consigo las cicatrices que tenía era porque ya pesaba casi 6 kilos cuando nació y lo sacaron con forceps. Así es. Entonces este primer apodo que tuvo de cara cortada, ya nació con una vida muy tasajeada, lo podremos decir. Es hijo de italoamericanos, entonces vivió este problema de la clase social inmigrante propia del siglo XX, de principios del siglo XX. Y el talento hizo que despuntara, porque el mismo Tommy Dorsey decía que seres como él se daban cada cierta época, y Frank Sinatra despuntó en esta orquesta que despuntó de todos los cantantes. Y además tiene muchas aportaciones a la iconografía de la cultura popular. Es el primer rockstar, literalmente, yo creo, del mundo de la música moderna. Es el primero que convocaba masas, que generaba histeria colectiva en sus primeros años, cuando era cantante de Tommy Dorsey. Empezó esa pequeña carrera durante los 40. Después tuvo un bache, como que fue el clásico, pegó muy joven, generó éxito y después se apagó, tuvo una enfermedad, ya tenía su familia con Nancy Barbato, ¿no? Nancy Sinatra, que todo el mundo conoce ahora, y el tipo no encontraba su lugar. Sí, no, bueno, y además que, como bien dices, bien señalas, fue famoso muy joven, entró en este bache, incluso tuvo muchas trabas. Y también importó mucho su despegue en cómo se empezó a relacionar socialmente y políticamente, claro, y con la gente, y sobre todo con la gente de la mafia. Estos rumores que estaban en boga y que él desmentía en cada momento, que estaba aliado o que era muy amigo de gente de la mafia de Chicago o de Detroit, lo acompañaron siempre. Sin embargo, eso también lo ayudó a empujar no nada más la carrera de músico, sino también la carrera de actor. Hay un pasaje en El Padrino muy, muy curioso que toma Mario Puzo, y es inevitable verlo cuando uno se mete a la biografía de Frank Sinatra, donde uno de los personajes ahijados del Padrino, Johnny Fontane, se acerca con él en la boda de Connie, canta para la hija del Padrino, y pues le pide que tome parte o que le ayude a conseguir un papel con un director que lo odiaba. Esto está tomado a calco de lo que le pasó a
a Frank Sinatra. Y este es un director judío, además que, bueno, todos conocemos del Padrino, cuando la cabeza de caballo, claro, aparece cercenada en la cama. Justamente los contactos que hizo con esta mafia y todo esto, todo esto que hay alrededor de él, hizo que también tuviera un resurgimiento. Con esta película De aquí a la eternidad gana el Oscar como actor secundario. Entonces también tuvo diferentes renacimientos, como los grandes monstruos que hay, ¿no? Tuvo diferentes renacimientos, tuvo diferentes épocas, y sí, fue el primer cantante donde sus conciertos no se podían escuchar. Y fue el primer cantante, sobre todo, que empezó el asunto de la modulación con las orquestas, porque eran las big band. Sí, entonces, claro, la voz se escuchaba muy disminuida, de forma normal, con todo el micrófono, y gracias a Frank Sinatra, se tuvo que implementar el subir el volumen, tanto para que él resaltara de la orquesta, como para que resaltara de los gritos de las fanáticas histéricas que había. La traducción literal de crooner es susurrador. Exacto. ¿Por qué? Porque pues asumen que no tienes tú que generar un mayor esfuerzo en cuanto a la potencia de tu voz, porque le estás susurrando al micrófono y la amplificación te hace el resto, ¿no? Exacto. Entonces Sinatra crea un estilo que después es imitado en todo el mundo. Además, un hombre siempre con una personalidad verdaderamente apremiante en todos los sentidos. Tuvo sus momentos de gran debilidad, ¿no? Tanto por temas personales, amorosos. Ava Gardner fue el amor de su vida. Ava Gardner. Marilyn Monroe también. Marilyn Monroe fue su amiga y también amante, ¿no? Y se los presentó a los Kennedy. Claro, ahí había una conexión de amistad tanto con John F. Kennedy, con Jack Kennedy, como con Bobby Kennedy. Exacto. Que fue finalmente muy cercana. Fueron los dos íntimamente muy cercanos a Marilyn Monroe. Y bueno, pues la conexión era él. Él era como una suerte de padrino del espectáculo de los Estados Unidos. Era un padrino porque además también, desde luego, una vez que funciona la fórmula, vienen muchos cantantes a tratar de igualar lo que hacía Frank Sinatra. Entonces él lo recibió muy bien, sí tuvo bastante competencia, pero supo agregar muy para él a estas competencias. Dean Martin es un cantante también gigantesco que bueno, terminaron siendo compadres junto con Sammy Davis Jr., sí, el famosísimo Rat Pack, este grupo que era junto con Lauren Bacall y junto con David Niven, hijo ay, se me olvida el de Casablanca, Humphrey Bogart. Era el famoso Rat Pack, o este grupo de ratas que jugaban cartas, que apostaban, y además que tenían mucha influencia en estos Estados Unidos del macartismo, tan famoso macartismo, de esta persecución que hubo. Fueron demócratas también ellos en ese sentido. Fue un grupo cultural muy fuerte, y la influencia y la sombra de Sinatra lo podemos ver hasta la fecha en cantantes que como Luis Miguel, ¿no? Que fue invitado en los 90 a ser parte de estos discos de duetos. Sí. Creo que cualquier cantante que se jacte de ser eso, de buena voz, de talante, de personalidad, le debe todo a Frank Sinatra. Fíjate que seguramente debe estar inscrito en los récords de no sé, de los récords, ¿cómo se llaman? Guinness. Los Guinness, que debe haber sido el cantante popular que pudo estar en listas de popularidad durante 6 décadas. Sí. Es una cosa tremenda. O sea, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Justamente con esta última aparición pública a través de los duetos, muchos de ellos, incluyendo el de Luis Miguel, que es el que más conocimos en México, pues grabados ya por separado, ¿no? O sea, sí, se grababa la pista de cada uno y los productores hacían la magia respectiva. Pero bueno, pues tenían prácticamente a todos. Él quería en principio volver a cantar. Él tuvo varios discos fantásticos con figuras extraordinarias que él admiraba mucho. Fue un tipo que siempre fue compartido. El Rat Pack inclusive, pues era un tema de mis amigos son también muy talentosos cada quien en lo que hace, y había cómicos dentro del show, ¿no? Joey Bishop, el propio Sammy Davis Jr. que compartía comedia, baile, canto, imitaciones. Dean Martin, que era pues teóricamente su competencia, era otro crooner, ¿no? También italoamericano, y el que era justamente el cuñado de John F. Kennedy, Peter Lawford. Peter Lawford, sí. Sí. Peter Lawford, que era este personaje que su hermana
estaba... Sí, su hermana estaba casada con uno de los Kennedy, ¿no? Con el que sí. Exactamente. Sí. Y entonces por ahí había esta relación, él lideraba de todo el asunto, pero fue muy solidario. Inclusive había una gran resistencia en los Estados Unidos a estas parejas públicas interraciales en aquel tiempo, ¿no? Además, sí, o sea, él fue de los primeros apoyadores del asunto interracial. Él adoptó casi a Sammy Davis, lo arropó, porque Sammy Davis venía de un accidente en el ojo, y se encargó de que hubiera igualdad tanto en el escenario como fuera de él. O sea, ayudó a darle mucha dignidad a los derechos raciales. Con Ella Fitzgerald también tenía una gran amistad y compartía bueno, aunque Ella Fitzgerald era menos combativa, no como Billie Holiday, vamos, pero sí tuvo bastante relación. Y además era una persona con una visión, además que tiene un oído absoluto, tiene una visión de futuro y de presente muy importante. Quincy Jones fue su coproductor en los 60 y en los 70, y Quincy Jones lo volvió a disparar. O sea, entendamos lo que eran en ese tiempo, en los 60, el asunto interracial o trabajar con alguien. No, era tremendo, porque aparte Sammy Davis Jr. era negro y judío. Y entonces era todo un tema muy complejo. Primero tuvo una relación con una gran estrella del cine estadounidense, hermosísima, Kim Novak, y después se casó con Britt May, que es una actriz sueca también divina, y entonces esa relación realmente causó que toda la gente de la prensa del corazón estuviera detrás de ellos de una manera agresiva. Y además la relación de Sinatra como capitán del equipo, su amistad pública con los hermanos en el poder, en ese momento los jóvenes Maravilla Kennedy, que además pues los dos tenían un puesto público, presidente y fiscal general, ¿no? Y ayudados mucho por la mafia, y está documentado también, claro. por la mafia, y Sinatra tuvo mucho... gestionado por Frank Sinatra. Y después hubo una ruptura porque los Kennedy o Robert F. Kennedy empezó a hacer búsqueda o esta persecución de la mafia, y eso no gustó a los círculos de Sinatra. Bueno, hay un montonal de historias pero fuera de eso, el personaje o el actor o el artista que era Frank Sinatra, yo lo sigo escuchando, Jesús. Volteas a ver hace 70 años, 60, 50, y sigue siendo vigente, sigue siendo... Es extraordinario. Extraordinario. Además reversionó a un montonal de compositores y trajo, no sé, como te digo, fue el eslabón entre el jazz y la música popular. Claro. Y la cultura pop. Espectacular. Vamos a agradecerte muchísimo, como siempre, que estés aquí con nosotros. Nos encanta que vengas presencial. Ojalá tengamos horas y horas para conversar. Ojalá la gente se entretenga con nosotros. Para finalizar, escogiste una canción que es fantástica, que se llama My Way, ¿no? Pues quizás es el lugar común, pero creo que dice mucho, porque si alguien vivió de verdad a su manera, como quiso, con la impronta de ser él mismo y a pesar de él mismo, fue Frank Sinatra. Entonces, claro. y es una canción súper versionada, y pues bueno, creo que nos merecemos siempre, nunca se agota esta canción. Además, ahora que aprovechamos para ponerla, hay que decirle a la gente que la escribió Polanca en inglés, pero es una canción francesa, ¿eh? Exacto. Es una canción francesa que salió en el 67, Polanca en un viaje a Francia la escuchó, tomó los derechos, la reversionó al inglés, se la dio expresamente a Sinatra porque sabía que era una canción que se podría convertir en un himno prácticamente, y que iba a ir perfectamente ad hoc con la emoción, con la experiencia de vida y con el legado que ya en ese momento tenía la voz. Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra. Así es. Querido David, gracias por todo. Mil gracias, Jesús, siempre. Esta fue una presentación de MG Comunicación.